Muy buenas tardes, estimado grupo, muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, porque todavía tenemos a la hermana Olga Flores con nosotros, aunque en diferido, pero se mantiene en el grupo y va a continuar también. Por lo tanto, siempre tengo que hacer mención de la única hermana, la única mujer que está estudiando griego en este curso, y los demás, como Olga Flores, que son varones, pero no están en tiempo en directo, sino de manera diferida. Por lo tanto, vamos ahora a hacer una presentación, unas diapositivas para entender un poco mejor la distinción entre tema y raíz, ya que hemos dado el tiempo presente, el tiempo futuro y ya en la lección pasada, en la última sesión, entramos en el tema del auristo. Eso significa que de las 6 partes principales del verbo griego, los 6 temas ya hemos dado 3. Eso significa el tema de presente, el tema de futuro y el tema del auristo. Nos faltan 4. Por lo tanto, para dilucidar un poquito mejor y comprender el esquema verbal del verbo griego, vamos entonces a, a presentar la siguiente diapositiva. Luego vamos a revisar algunos ejercicios de la lección 14 del auristo primero y finalmente vamos a terminar la sesión de hoy introduciendo la lección 15, que es la del auristo segundo. Vamos entonces a compartir en pantalla nuestra diapositiva. Ok, vamos entonces a tenerlo aquí. Creo que me avisa si se ve bien, José Luis. Yo lo veo bien, maestro. Perfecto. Ahí se ve mejor, se ve bien, ¿verdad? Sí. Ok. Tema verbal o raíz verbal. Diferencias y similitudes. Tuve que preparar esta diapositiva porque por más que consulto y veo gramática de la que contengo a mano, que son varias, no es muy claro la diferencia entre raíz y tema. En algunos casos es igual, pero en otros casos no, pero aún así tampoco lo explican tan claramente como lo estoy explicando aquí ahora. Y sencillamente no es por presumir, pero sí observando cómo se han manejado temas en muy buena gramática de la que tengo y otras que no tienen, digamos, ese renombre. De todos modos, no es muy claro a veces la forma de plantear qué es el tema o qué es raíz o qué también le llaman radical en cuanto en esta parte específicamente al verbo. Hay una raíz o tema o lexema nominal, que es la de los nombres, y también está la raíz o lexema o radical verbal, que es la de los verbos. En esta presentación nos vamos a olvidar del tema nominal o lexema nominal y vamos a concentrarnos específicamente en la raíz o lexema o también radical verbal. Pues bien, la raíz consiste, llámese lexema o radical, consiste en la palabra o parte de la palabra que posee la mayor carga semántica y que se mantiene invariable y constante en toda la conjugación. Y aclaro, en el contexto de un tiempo determinado, como vamos a ver, porque a la hora de, por ejemplo, en el auristo, no será exactamente el mismo tema, aunque la raíz pueda permanecer, como vamos a ver, el tema como tal no es el mismo. Entonces, la raíz se mantiene constantemente cuando le añadimos las terminaciones o desinencia de cada persona gramatical, esa parte se va a mantener prácticamente invariable y lo vamos a mostrar bien en esta presentación. También se le llama raíz o a esa parte del verbo que se obtiene mediante la eliminación de la desinencia, incluso el aumento. Tenemos, por ejemplo, un tiempo imperfecto o un auristo, quitamos el aumento, quitamos la terminación de cada persona y lo que nos queda es entonces eso que podemos llamar raíz, ¿ok? Y también diremos que es ese elemento que de una manera general se mantiene en común en la conjugación del verbo
otra vez en el contexto de un tiempo determinado. ¿Ok? Ahora, el tema como tal, lo que dije antes es de raíz o lexema, que es el que aporta, digamos, la carga semántica, lo que pudiera luego en una forma de sustantivo, por ejemplo, decir que es una familia de palabras. Por ejemplo, cuando nosotros observamos el verbo didasco y el sustantivo didáscalos, observamos que didask y aparece, es común a el verbo didasco y al sustantivo didáscalos. Entonces, nos permite establecer una relación léxica, una relación semántica entre el verbo didasco, enseñar, yo enseño, y el sustantivo didáscalos, que es maestro. Entonces, el tema se diferencia de la raíz, se diferencia de la raíz o radical en el sentido de que el tema incluye la desinencia de la primera persona del singular. Por supuesto, en cada uno de los 6 temas del sistema verbal griego. Por ejemplo, cuando vamos al vocabulario de cada lección, observamos, por ejemplo, el verbo lugo. Observen que eso que nosotros le llamamos uh, tema de presente o forma léxica, no solamente tiene la raíz, que es lu, sino que incluye la omega, que ustedes conocen como terminación o desinencia de la primera persona del singular. ¿Ok? Cuando vemos también blepo, blepo no solamente está incluyendo la raíz, que es blep, es decir, beta, lambda, epsilon, pi, porque omega es la desinencia de la primera persona del singular. Entonces, observamos que en realidad el tema incluye la raíz, pero también incluye la desinencia o terminación de la primera persona del singular. Por eso, como vamos a ver en cada uno de los 6 temas, lo que uno siempre ve es, digamos así, el tema que incluye la raíz y la terminación. Por eso, cuando observamos un verbo como eh, por ejemplo, poreuomai, poreuomai o erjomai, ya observamos que ahí esa terminación omai no es parte de la raíz, pero es parte del tema. O sea, el tema es omai, pero la terminación, el tema es forma léxica poreuomai, pero la raíz no es hasta omai, pero es una manera de nosotros poder saber precisamente si un verbo es deponente o no. O sea, no es por la raíz, es por el tema. ¿Entiendes? ¿Me doy a entender? Entonces, vamos aquí. Entonces, el tema se diferencia de la raíz o radical o lexema en el sentido de que incluye la desinencia de la primera persona del singular, que es la forma léxica que aparece en los diccionarios y en los vocabularios. Siempre, usted puede ir a un vocabulario o a un diccionario griego y usted va a ver que si dice blepo, ahí no solamente está la raíz, está más bien el tema, que incluye la raíz del verbo y la terminación o desinencia de la primera persona del singular. Si hay alguna pregunta, José Luis, me lo puedes hacer. Si no, sigo aclarando. ¿Ok? Bueno, hasta ahora lo que, más que una pregunta, quizás una declaración de manera simple, el Sí. tema es lo que es la forma léxica, ¿no? Exactamente, Okay. exactamente. Ahí va resumiendo, exactamente igual. En Perfecto. okay. En No, 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 algunas, exactamente. okay. Algunas herramientas tiene que ver con eso, el exégesis de griego, le llaman también lema, no sé si... Sí, 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 no, lo mismo, le llaman lema, otros llaman tema, pero el problema es que nosotros, como tal, esa distinción no la separan tanto, incluso en esos recursos, porque te mencionan en alguna manera lo que viene siendo que nosotros conocemos la forma léxica, porque te lo incluye la raíz y la terminación. Eso es cierto, eso es cierto. Pasemos entonces a seguir. También se diferencia el tema de la raíz en que la raíz es una sola, pero en el sistema verbal griego existen 6 temas. Entonces es otro punto importante. Por ejemplo, observamos el verbo didasco. El tema didask es uno solo, didask, hasta la cacpa. Pero cuando vemos que ese verbo
Al pasar al futuro tiene un tema, al pasar al auristo tiene otro tema, al perfecto tiene otro tema, entonces tenemos que concluir que la raíz es una sola, porque el verbo es uno solo. O sea, el verbo es como una persona, el verbo viene siendo como una especie de huella digital, la raíz, ¿verdad? Ya cada verbo tiene su propia raíz. Sin embargo, sí, sin embargo, es importante entender que la diferencia aquí es que mientras que la raíz del verbo luo es una, y lo vamos a observar, el tema, el sistema verbal griego tiene 6 temas y que no podemos confundirlo con 6 raíces. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Esos 6 temas todos aparecen en el modo indicativo. El primer tema es el tema de presente, voz activa. El segundo tema es el futuro activo. El tercer tema es el auristo activo, ya sea primero o segundo. Ya hemos dicho, bueno, hoy vamos a introducir la lección del auristo segundo, pero en términos semánticos, auristo primero, auristo segundo es la misma cosa. La diferencia es que tienen distinto esquema en cuanto a la terminación y que uno también tiene unos cambios, se llama sigmático por general, y produce unos cambios dependiendo del tema, dependiendo de la raíz, que no es diferente con el auristo segundo. Pero en cuanto al aspecto, auristo primero, auristo segundo son la misma cosa, equivalen a lo que llamamos en castellano el pretérito perfecto simple o el pretérito indefinido. Por ejemplo, yo comí, yo jugué, tú bebiste, él fue a la iglesia, él predicó, él enseñó, él evangelizó. Todas esas formas verbales corresponden a nuestro llamado pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, y en griego le llamaríamos auristo. Auristo primero, auristo segundo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, algo que ya vimos cuando dimos en la lección pasada, el auristo primero, que todos los cambios que se dan para auristo primero son los cambios que están en el tema del futuro. Los verbos que tienen auristo primero producen el mismo cambio de tema que se da del presente al futuro que del presente al auristo. Exactamente el mismo cambio. Por ejemplo, si un verbo tiene he, en el presente la raíz termina en he, para el futuro y para el auristo cambia a sí. Eso es característico. Mientras que el auristo segundo se parece más al imperfecto, porque aunque usa un tema distinto, incluso tiene las mismas terminaciones del imperfecto. Esa es, pero en términos semánticos, auristo primero o auristo segundo forma lo que se llama el tercer tema, auristo activo, primero o segundo. El cuarto tema es el perfecto activo, que lo daremos al final, todavía estamos lejos de ahí, pero es el perfecto activo, el cuarto tema. El quinto tema es el perfecto medio pasivo, que como el presente y el imperfecto, el perfecto tiene la misma morfología, la misma terminación para la voz media como para la voz pasiva. El perfecto, repito, el presente y el imperfecto tienen eso en común, que usan las mismas terminaciones o desinencias para la voz media, son la misma para la voz pasiva. Y finalmente, el sexto tema es es del auristo pasivo. El auristo pasivo es el sexto tema. El sexto tema, ¿ok? Entonces ahí están los 6 temas. 1, presente activo. 2, futuro activo. 3, auristo activo. 4, perfecto activo. 5, perfecto medio pasivo. Y 6, auristo pasivo. Entonces, son los 6 temas del sistema verbal griego. Ahora bien, hemos dicho que no todos los verbos se usaron, se usan en los 6 temas. Y a esos verbos que no se usan en los 6 temas se le llaman entonces defectivos. O sea, son verbos que se los utiliza en algún tiempo, pero no se utiliza en otro tiempo. Entonces, eso se llaman verbos defectivos, verbos que no tienen la conjugación completa dentro del sistema. ¿Ok? Y obviamente entonces definimos a los verbos deponentes como los verbos que tienen en
un determinado sistema, un determinado tema, la terminación de voz media o de voz pasiva o pasiva y voz media, pero con significado activo. Por ejemplo, en el presente, erhomai por ewomai, pero en el futuro, nosomai del verbo ginosco, entonces ginosco es deponente en el futuro, pero no en el presente, y también el verbo lambano, cuyo futuro es lemsomai, entonces este es un verbo que es deponente en el futuro, pero no es deponente en su forma léxica, que es el tiempo presente voz activa. Entonces, seguimos con la coincidencia. Luego coinciden el tema temporal con la raíz, coinciden en el sentido de que viene a ser la parte del verbo que se mantiene constante en toda la conjugación en un tiempo determinado. Eso sí, una vez que ya tenemos el tema de un verbo, por ejemplo, en el auristo, todo lo que sea la conjugación del auristo se sustenta en ese tema. Y esa parte se va a mantener constante en cada persona. Por eso ahí coinciden raíz y, y tema, porque una vez que conocemos el tema de un determinado tiempo, nada más hay que poner la desinencia y conjugamos el verbo en ese sistema. De hecho, si queremos construir un infinitivo auristo, se basa en el tema del auristo. Y más adelante, cuando lleguemos al participio, cuando vayamos a ver el participio auristo, se sustenta en el tema del participio, en el tema verbal del auristo. ¿Okay? Por eso, la clave de conocer el tema, una vez que conocemos el tema, entonces vamos a ver que esa parte se mantiene constante dentro de ese tiempo. Pero aquí viene otra observación, pero se distinguen en el sentido de que el tema incluye la desinencia de la primera persona del singular, no así la raíz. Es decir, cuando vayamos a ver un tema, por ejemplo, de futuro, de Lugo, vamos a ver que hay una parte que se va a mantener constante, pero ya el tema de futuro de Lugo incluye la desinencia e incluye la raíz. Pero ciertamente esa parte entonces que se va a mantener en todo el sistema de ese tiempo, una vez establezcamos el tema del futuro, va a ser raíz y separamos la desinencia y nos quedamos con el tema de futuro de ese verbo. Observemos ahora la distinción entre raíz y tema verbal, considerando los 6 temas o partes fundamentales, otros le llaman partes principales del verbo griego. En este caso, luo, que se usa luo porque es un verbo, digamos, como se llama, le dicen puro, lo que otros días dirían regular, un verbo puro que no tiene las complicaciones que tiene, por ejemplo, ergomai, poreuomai, etc. Entonces, observen aquí. Observamos que la raíz es lu, del verbo es luo. Un momentito. Observamos que aquí luo, pero ya en esa forma verbal luo que encontramos como forma léxica en los diccionarios, vemos que lo que es realmente raíz es lu y tema es luo. Ya observando el tema, decimos que el luo no es un verbo deponente. ¿Por qué? Por la raíz, no por el tema, porque el tema no tiene la terminación omai, sino la terminación omega, que es la terminación, digamos, regular y normal de un verbo que no sea deponente. Entonces, consecuentemente, es pues el tema y no la raíz la que permite saber si un verbo es deponente o no. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a comparar el verbo luo y el verbo erhomai. Erhomai, como ustedes saben, es un verbo deponente. Pero observen ahora, la raíz de luo, que es tema de presente o forma léxica, el tema es lu, porque omega es desinencia de la primera persona del singular. Pero del verbo erhomai, lo que podemos llamar raíz propiamente es ¿Por qué? Porque la terminación omai es la desinencia de la primera persona del singular. Y omai hace aquí la misma función que hace omega en luo. Es decir, por la terminación omai, yo sé que ese es un verbo que está en primera persona del singular, con la morfología de voz media, voz pasiva, pero con significado activo, porque esa es la forma léxica o tema de presente.
Mientras que aquí luo, yo sé que lu es la raíz, pero que omega viene siendo la desinencia de la primera persona del singular, repito, precisamente, precisamente hace luo y representa luo, la omega en luo, lo mismo que omai en erhomai. Repito, insisto. Lo que viene a representar la función que desempeña omega en el verbo luo, en el tema de presente luo, lo desempeña omai y lo representa omai en el verbo omai. Entonces, raíz de luo, lu, tema, presente o forma léxica, luo, erhomai, raíz, tema de presente, erhomai. Entonces, ahí ya nosotros tenemos entonces una manera de distinguir de manera radical y de por todas lo que es tema y lo que es raíz. Por supuesto, recuerden que con base así, la raíz termina en vocal o consonante, entonces así se producen cambios para los demás tiempos. Por ejemplo, para el futuro, como un verbo que comienza con vocal, la raíz, se le pone una sigma y hacemos el futuro. Pero si es un verbo como blepo, que termina en una pi consonante, para el futuro hay que cambiar la pi por una xi. Entonces ahí la importancia de conocer y distinguir lo que es raíz de lo que es tema. Pasemos ahora a ver los seis temas o partes principales del verbo luo, de un verbo griego teniendo de modelo al verbo luo. Aquí yo decidí a propósito, de manera premeditada, dejar en amarillo la lambda y la upsilon como el tema del verbo luo, perdón, la raíz del verbo luo, y pongo la desinencia, que es parte de cada tema, en azul. ¿Ok? Luego, por ejemplo, aquí, luo, la raíz es lu. Omega es desinencia, pero esa raíz, lu, más la desinencia omega, forma el tema de presente. Luego, el tema de futuro es luz. Pongo la sigma, que es parte del tema, de un color distinto, nada más para que observen la constante que es la raíz, que es luz. ¿Ok? Pero en realidad el tema de presente, de futuro, es luso. En este sentido, el tema abarca lambda, upsilon, sigma, omega, y dentro de ese tema de futuro del verbo lugo, omega es desinencia. Pero luso será la parte constante que se va a mantener. Por ejemplo, aquí en el presente, como repaso, luo, luo, lueis, luei, luomen, luete, luci. En el futuro, luso, luceis, lucei, lusomen, lucete, lususi. Entonces, ¿qué significa? Que el tema de futuro del verbo luo es luso. Repito, en la que lambda, upsilon, sigma viene siendo la parte constante que se va a mantener y la omega, la desinencia que, uh, la desinencia que se va a ir sustituyendo por cada persona. En el tema del auristo activo es elusa. Aquí entonces la epsilon va a representar, como ya vimos, el aumento. Se mantiene, por supuesto, entonces la lambda, upsilon, sigma, que ya lo vimos, que dije también que es el mismo tema de futuro. Observen el mismo cambio de futuro. Si observan, el cambio que hubo del lugo para el futuro también se da para el auristo, que es lambda, upsilon, sigma. Mírenlo aquí, lambda, upsilon, sigma. ¿Cuál es la diferencia? Claro está que el tema del auristo incluye un aumento, como lo incluyen los temas secundarios, los tiempos secundarios, lo del pasado, tienen un aumento y obviamente la terminación es distinta. Esta terminación
hace en el auristo primero la misma función que omega en el futuro y en el presente. Entonces tenemos el usa, el usas, el use, el usamen, el usate y el usan. Ya yo conjugué el verbo luego en auristo. Por eso es la ventaja de poder conocer el tema. Una vez conocemos el tema, lo demás ya es sumamente fácil. Repito, pero insisto en mostrar aquí la lambda upsilon como esa raíz que se mantiene, distinguiéndola del tema del auristo activo que es el usa. Ahí lo estoy mostrando, ¿ok? De la misma manera, el cuarto tema o la cuarta parte principal del verbo griego es el perfecto activo. Leluca, leluca. Aquí observamos de nuevo que lo que está en azul es desinencia. Entonces, de ahí en adelante pondríamos las desinencias que faltan para conjugar un verbo en tiempo perfecto. Sin embargo, observamos entonces que el tema es leluca, que incluye la desinencia, pero lo que es propiamente raíz es lu, que lo sigo dejando en amarillo. Se ve de nuevo la raíz que es lu, ¿ok? Luego, en la quinta parte principal o el quinto tema, que es el perfecto medio pasivo, es lelumai. Lelumai, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, lo que está en azul, mai, forma parte de es la desinencia. Pero el tema completo del perfecto medio pasivo es lelumai, ¿ok? Lelumai. Otra vez dejo en amarillo la lambda upsilon como el tema, como la raíz única que se viene observando desde el tema de presente, ¿ok? Lu, lambda upsilon. Finalmente, la sexta parte principal del verbo griego es el auristo pasivo, que es, aquí tiene el aumento, se mantiene otra vez la raíz lambda upsilon, luego la teta, y aquí, ahí yo entonces fallé, porque debí ponerle, déjame arreglar eso ahora mismo, un momentito, por favor, para que se mantenga la constante, porque aquí debo poner que es terminación, ¿ok? Deme un segundito, por favor, para yo corregir esto, ¿ok? Ahora sí. Entonces, voy a volver a presentar la diapositiva. ¿Se mantiene en pantalla, José Luis? Sí, ¿Se maestro, sí. mantiene? Ok, perfecto. Observen, bueno, voy a ponerlo un momentito aquí, ¿ok? Observen entonces en azul, vuelvo de nuevo a la terminación de la primera persona del singular. Ya después de ahí lo que sigue es sustituir, porque hasta la teta es la parte invariable, el tema invariable, porque digo, la parte del tema que es invariable, que no es propiamente raíz, porque la raíz es luz, pero es la parte del tema del auristo que se va a mantener, porque lo que está en azul va a ir cambiando persona por persona. Entonces, observen entonces, en resumen, cómo hemos podido demostrar que raíz y tema no es la misma cosa. Es solamente similar en algunos aspectos. El tema son 6 temas. El tema incluye la raíz, incluso incluye aumentos, pero incluye también la desinencia. Por ejemplo, en el tema de presente, el tema de presente incluye la raíz y la desinencia de la primera persona del singular, que es omega. En el tema del futuro, que incluye ahora una sigma, el tema del futuro incluye sigma, pero otra vez repetimos, incluye la desinencia omega, porque la única manera de saber si es un verbo deponente o no. ¿Ok? Porque simplemente con lambda, upsilon, sigma, no sabemos si el verbo es deponente o no. ¿Ok? Entonces, pero se mantiene la raíz lu. En el tema del auristo primero, observamos el aumento, que es la epsilon, lambda, upsilon, que es la raíz,
esta sigma que forma parte del tema del auristo con la terminación alfa en azul que forma parte del tema del auristo primero con primera persona del singular. El cuarto tema observamos entonces de nuevo como hasta la capa viene siendo la parte invariable, pero que con la desinencia forma el tema del perfecto activo. En Lelumai, de nuevo, con la parte azul mai, forma parte de la desinencia, pero junto con Lelu forma el tema. Y finalmente, Elucen, 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 más bien Elucen, es el pasivo auristo, donde desde la epsilon como aumento hasta la teta es la parte invariable que se va a mantener en toda la conjugación. Y eta sig, eta nu es la desinencia que va a ser sustituida por la segunda del singular, la tercera del singular, la primera del plural, etc. Entonces, esto es importante porque una vez ustedes tienen los 6 temas, ustedes agarran, por ejemplo, y le ponen la desinencia y ya conjugan un verbo. El que quiera conjugar un verbo auristo, agarre el tema auristo, el tema, y de ahí la desinencia que ya sabemos o que ya dimos de un paradigma donde está la desinencia, se la pone y ya está conjugando un verbo, cualquier verbo en auristo primero. ¿Ok? Entonces, finalmente, la consideración de los 6 temas o partes principales del verbo lugo permiten percibir con claridad meridiana la distinción entre raíz, que se mantuvo constante incluso en los 6 temas, que fue el lu, y los 6 temas del sistema verbal griego. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la otra parte, José Luis? No, está bien, todo bien. Perfecto. Bueno, yo creo que ya a partir de ahora eso debe dar más luz, más claridad. Ahora, eso tiene implicaciones para las formas verbales del tiempo imperfecto. Como el tiempo imperfecto, aunque usa aumento como el auristo, pero se basa en el tema de presente, una vez que observamos que un verbo como poreuomai, como ergomai, como ginomai, son verbos deponentes en su forma léxica, es decir, en el tema de presente, primera persona del singular, es obvio que también serán deponentes en el imperfecto. ¿Por qué? Porque el imperfecto, como vemos aquí en las 6 partes principales, el imperfecto no forma parte, o sea, no constituye un tema distinto y particular. No, no hay ningún cambio en el tema de una forma verbal del tiempo presente al imperfecto. ¿Por qué? Porque el imperfecto utiliza el mismo tema de presente. Se sustenta en ese mismo tema, lo único que le pone un aumento, o en el caso de que sea con consonante, se inicia el verbo con consonante, y si inicia con vocal, se alarga la vocal y se le pone la desinencia del imperfecto, nada más. Pero usted puede percibir de inmediato ahí la presencia del tema de presente. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a lo que sería algunos de los ejercicios de la lección 14. Pues veremos algunos 2 o 3 que nos permitan completar hoy la introducción de la lección 15 para revisarla en la próxima sesión. Entonces, vamos a terminar y vamos a cerrar esta presentación y vamos ahora a compartir vamos a compartir el libro de texto. ¿Ok? Bueno, un momentito. Ok. Nosotros estamos viendo, bueno, un momentito. Vámonos con los ejercicios. Ok. Vamos a compartir pantalla. Un momentito. Ahí, está claro, ¿verdad, Juan Luis? Digo, José Luis. ¿Se ve bien? No, Bueno, no. perdóname entonces, perdóname, déjame cerrar aquí y compartir entonces. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que hice de ejemplo la número 1. Pero tú llegaste a hacer
¿Cuántas, por lo menos? Lo hice hasta la 8. Bueno, hasta la 8. Vamos a revisar. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a revisar aunque sea 2. Después de esas 2 vamos a pasar, porque yo no quiero terminar hoy sin introducir la lección 15 que es corta. Como la lección 15 no es muy larga, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nos da el tiempo a presentar por completo la lección 15, retornamos de nuevo estos ejercicios y hacemos cualquier otro. ¿Ok? Okay. Pero como ya esta lección fue dada, lo que vamos a revisarla, vamos a revisar 2 ejercicios nada más, pasaremos a la lección 15. Si nos queda tiempo, porque no es muy larga, entonces retornamos aquí y revisamos algunos ejercicios. No hay problema con Pero eso. Entonces, dentro de lo que van a hacer, por favor, de hacer la 8, porque es la que más... no, pues vámonos con la 8. Vámonos con la 8. Vamos a leerla. Entonces, vámonos ahí. Vamos a leer la 8. Okay. Es que no hay poner hoy, o poner hoy, Sí, poner hoy. poner hoy, poner hoy. Uh, Aleméis. Ajá. Epeisamen autus. Correcto, ok. Bueno, en primer lugar, supongo que quizás lo que te dio lucha fue el pésame, ¿verdad? No, puedo entender que es persuadimos, una traducción directa. Perfecto, sí. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, ¿cuál fue la parte que más lucha te dio? Vamos a ver. Bueno, al traducir, que no hay por poner hoy es aquellos malvados. Entonces, no vi un verbo que conectara con aquellos Sí, malvados. entiendo. Sí, sí, entiendo. Uno esperaría que, en primer lugar, bueno, se supone que él debió aparecer, parece que fue por error del libro, porque hemos dicho como regla que generalmente los pronombres adjetivos demostrativos se relacionan con el sustantivo en forma predicativa. Eso significaría que aquí faltaría hoy poner hoy. Es decir, que no hay hoy poner hoy para resolver el problema. Es lo primero. Parece que un error mecanográfico no incluyó aquí el artículo, pero hemos dicho por principio general que los adjetivos o pronombres demostrativos, llámese que no hay jutos y cualquier otro, se relacionan con el sustantivo siempre en el esquema de una estructura predicativa. Es decir, el artículo acompañando al sustantivo y no al adjetivo. Entonces, uno supone que aquí faltó hoy poner hoy. El que no hay hoy poner hoy sería entonces aquellos malos, ¿ok? O en ese caso también, si, bueno, tú más que puede ser aquellos malos y obviamente, y aún así, um, si lo que quiere presentar hace falta un verbo para mostrar que aquellos son malos o ellos son malos, ¿verdad? Y aún así nosotros creímos en ellos, por ejemplo. Pero aquí, obviamente, pero no es culpa tuya, es un problema de la redacción y entiendo por qué. Ok, así que no hay problema. Alá, ya sabemos lo que hay, es adversativa. Peisamen viene de peito y vamos a verlo aquí y vamos a ver a peito en el vocabulario y por qué ese cambio, por qué fue, porque pasó de un tema, aquí volvemos, mira aquí, peito es el verbo persuadir, pero observa lo siguiente, peito es el tema de presente. El segundo tema, según vimos en el esquema que acabo de exponer en la diapositiva, es siempre el futuro. El segundo tema es peiso. Eso origina un cambio de que la teta fue sustituida por una sigma para ser el futuro del verbo peiso. Pero dije también que ese cambio del presente al auristo primero, para el futuro, también se quede para el auristo primero. Mira aquí la sigma, ¿ok? Pay, lógico, la terminación de la misma, pero si observa, pays en el futuro también aparece aquí, pays. ¿Cuál es la diferencia? Que epeisa tiene un aumento y obviamente una desinencia distinta porque es un tiempo distinto, pero el cambio radical se mantuvo en el futuro y el auristo primero.
Y eso va a ocurrir incluso hasta el auristo pasivo. Repito, el auristo primero en este tipo de proceso tiene un marcha muy cerca del futuro. Todos los verbos que tienen auristo primero, tú vas a poder observar que el mismo cambio que de ese verbo en el tema de presente para el futuro también se queda para el auristo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, que el auristo, a diferencia del futuro, va a tener un aumento y por supuesto también va a tener una terminación distinta. Es lo único. Pero después ese cambio se da. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, aquí observamos que ese mismo cambio de peito, de teta a sigma, se da para el futuro y también se da para el auristo primero. Entonces, cuando llegamos aquí a la forma verbal que tenemos en el ejercicio número 8, vamos a ver aquí, que dice um, epeisamen, entonces es auristo primero, primera persona del plural, voz activa del verbo peito. Autus, entonces, complemento directo, es un pronombre personal en acusativo masculino plural. Entonces, aquellos, vamos a traducirlo como si tuviera bien bien hecha la oración, aquellos son malos, pero nosotros, geméis, pronombre personal de la primera persona del plural, en caso nominativo, geméis, creímos en ellos. ¿Ok? ¿Creímos o persuadimos? Pues, qué gracia, pero sí me metí ahí al pistego que no es. Perfectamente. Ellos son malos, pero nosotros los persuadimos. Exactamente. Ellos son malos, pero nosotros los persuadimos. Así que ahí está ya resuelta la 8. ¿Cuál otra preferiría de la que hiciste que observáramos? Bueno, perdón, de la traducción directa que hice fue, yo dije aquellos malvados, entonces ellos son Ok, malos. malo. Bueno, digamos que aquí hay un problema de redacción. Ok, Pero el sentido es, no tiene sentido, por ejemplo, ellos son malos. Bueno, también podemos decir aquellos malos, pero no tiene sentido. Tiene que entiendo. tener un verbo obligatoriamente. Ok, Aquellos son malos, pero nosotros los persuadimos. ¿Ok? ok. No tiene sentido, o sea, Sí, sin un verbo ahí no tiene entiendo. sentido. Entiendo, Por solo eso, que me gustaría encontrar la constancia, porque usted mencionó antes con Equenoy, por ejemplo, está estructurado en una forma predicativa, pero sí, sí, se ha lo que pasa es que, traducido. sí, perfecto. Lo que pasa es que no hay un adjetivo aquí. ¿Ok? Al no haber adjetivos, por ejemplo, al no haber adjetivo, que pudiéramos decir que hay un adjetivo en posición atributiva o predicativa, entonces diríamos automáticamente ellos son malos. Pero aquí en este caso, en primer lugar, no está el artículo que demanda la estructura del adjetivo como pronombre demostrativo, que es una estructura predicativa donde faltó el artículo hoy para poner hoy. Bien, en primer lugar, poner hoy en realidad es un adjetivo también. Ujú. Entonces es el problema, que aquí viene siendo un adjetivo sustantivado, pero precisamente por eso le faltaría el artículo para que haga la función de un adjetivo sustantivado, no lo tiene. Por eso te decía que es un problema de redacción al final que lo resolvemos nosotros dando por sentado que aquí hace falta un verbo para completar eso y que tenga sentido, porque Alá hace un contraste. Entonces, aquellos son malos, pero nosotros los persuadimos. ¿Ok? Ok, O aquellos eran malos, porque también puede ser imperfecto, pero nosotros los persuadimos. De hecho, encaja más bien una forma verbal en imperfecto aquí. Ekeino y poner hoy, una forma verbal de mí en el tiempo imperfecto. Por ejemplo, esan, Ekeino y esan poner hoy. O sea, eran malos, pero nosotros los persuadimos. Y así resolvemos el problemita de redacción. Ah, ¿cuál otra preferirías que revisáramos? ah,
No, escoja uno, yo creo que ¿No? todas las Si tiene demás. alguna preferencia, nos vamos con esa antes de pasar a la lección 15. Vamos a la 4. Vámonos a las 4 entonces. Lee, por favor. Kai epis, episteusas, eis auton kai pisteuses. Pisteuseis, ¿ok? Kai episteusas eis auton kai pisteuseis. Ok, ya sabemos que episteusas sería una forma verbal de qué tiempo, persona y número, y voz. Um, este, Aquí, fíjate, tú ves un tema de presente, un tema de un tema de auristo o de otro tema. Es importante aquí, porque hay que aprender a fijarse en eso. En primer lugar, ya eso te ayuda mucho. En primer lugar, ya tú ves un aumento. sí. Entonces, aunque aquí hay una sigma que es válida para el auristo y para el futuro, el que tenga aumento me ayuda a decir, bueno, el futuro no tiene aumento. Por lo tanto, esto tiene que ser auristo. Ahora voy a averiguar qué persona es, pero ya yo estoy seguro que el verbo pisteuo agrega una sigma para el tema del auristo y para el tema del futuro. Por supuesto, para el auristo agrega el tema una épsilon que lo vemos aquí. Entonces, ya vemos que este es un tema de auristo primero, persona y número, la terminación amén. ¿Qué persona te recuerda? Eso es segunda persona singular. No, primera del plural. Okay. Recuérdate que el presente usa omen, pero el auristo les decía, tiene la vocal temática a. Entonces aquí vamos ahora, vamos a verlo para hacer esa pequeña revisión. Aquí lo tenemos. Mira aquí. Amén. Primera del plural. ¿Ok? Las desinencias son, por eso dije, una vez establecemos el auristo, el tema, elus, elusa, entendiendo que la alfa es desinencia, entonces a partir de ahí se mantiene elus. Alfa, alfa sigma, epsilon, alfa mu, epsilon nu, amén, en la desinencia. AT, es decir, alfa, tau, epsilon, y alfa nu son la desinencia. Entonces, amén apunta al auristo primero, primera persona del plural, voz activa. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando vemos aquí, estamos en la 4, episteusamen, estamos hablando de... No, esa es la 3. Perdón, sí, sí. En la 4, ¿verdad? Espérate. ¿En la 4 Sí, que estamos? En la sí. 3, ¿verdad? No, No, en la 4. en la 4, en la 4. Entonces, episteusas, entonces, episteusas es una forma verbal del auristo primero, aquí está el aumento, y la terminación es as, que ya vimos, segunda persona del singular. Episteusas, ok, entonces voz activa, segunda persona del singular, del verbo pisteuo. Eis auton, ya sabemos que esa construcción con el verbo pisteuo significa en él. Entonces, en él, pero ahora pisteuseis, pisteuseis, entonces, ahora, ¿qué vemos? Es futuro. Ahora sí, pero observa, curiosamente, que la sigma que se le agregó a pisteuo para el auristo, la ves aquí en el futuro. ¿Lo ves, verdad? Uh-huh. Si tú quitas eis, te queda con pisteus. Lo mismo aquí. Tú le quitas as y te queda con pisteus. La diferencia es que este tiene aumento. Entonces ahí se observa el parecido que guardan el auristo primero con en el futuro. Entonces, pisteus 6, ahora sí, como no tiene aumento, aunque tiene la sigma y la desinencia no es la misma, es futuro, voz activa, persona y número. Es segunda persona ¿Sí? ¿De qué? ¿Singular o plural? singular. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue tu traducción de esta oración? Como creíces en él, también creerás. Ok, vamos a decir entonces, digamos que fue la 3 o la 4. Yo tengo un libro aquí ahora. La 4, ¿verdad? 4. Sí, Ok, 4. muy bien. Sí, perfecto. Como creíste o como has creído
en Él, también seguirás creyendo. ¿Ok? Es la idea. También creerás. Podemos traducirlo así. Como creíste en Él, también seguirás creyendo. Pero, bueno, podemos buscar una manera de comunicar esa misma idea diciendo, como creíste en Él, también lo seguirás haciendo. O bueno, como creíste en Él, también seguirás creyendo. O te mantendrás creyendo. ¿Qué sé yo? Hay varias formas. La idea es que mantengamos aquí esta relación y ese énfasis de cae, ¿verdad? Donde tú creíste en Él, pero también seguirás creyendo. Y seguirás, y también seguirás creyendo. Algo así. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos, pero aquí es importante ver cómo observas una segunda persona del singular en auristo primero y una segunda persona del singular en tiempo futuro del mismo verbo. ¿Okay? Vamos entonces a entrar en la lección 15 y si nos queda tiempo, que quizás no, vamos entonces al auristo segundo, pero también como la lección es corta, lo que podemos hacer es que en la próxima sesión revisamos la 15 y dedicamos un poquito también de esta, que como quiera estamos temáticamente en el mismo tema, es decir, vamos a estar hablando del auristo, solo que la lección 14 trata del tema del auristo primero y la lección 15 que vamos a dar ahora trata del auristo segundo. Así que no tenemos problema en que la próxima sesión dediquemos a revisar lo más que podamos de la 15 y algunos más también de la 14 que dejamos por ahora en suspenso. Entonces, como siempre, vamos al vocabulario y ahora en el vocabulario anterior, José Luis, vimos cómo verbos hacían su auristo primero y observamos el cambio del tema del presente al auristo. Primero, ahora vamos a ver que en este vocabulario prima lo que son los temas del auristo segundo. ¿Ok? Y como vamos a ver de entrada, hay que decir que de manera automática no sabemos cuándo un verbo hace su auristo, como auristo primero o como segundo. Lo importante es que una vez nos vamos aprendiendo un verbo, sepamos ese verbo tiene auristo primero o auristo segundo. Por ejemplo, lugo tiene auristo primero. Pero vamos a ver que el verbo valo tiene auristo segundo. Repito, lugo tiene auristo primero. Elusa. Mientras que valo hace su auristo segundo es évalo. Entonces ya uno se lo va aprendiendo así. ¿Okay? Ahora, como dije que se observa un parecido, cierto parentesco en algunos aspectos entre la morfología y los cambios que se dan en el tema de presente para hacer el futuro y el auristo primero, aquí vamos a observar que hay un tema distinto, como vimos ya, cada uno de los 6 temas principales del verbo griego implica un tema específico y distinto, pero las desinencias del auristo segundo son exactamente las mismas del imperfecto. Y eso va a ser interesante porque cuando podremos encontrar una forma verbal del auristo segundo y una del imperfecto, que van a tener las mismas desinencias, el mismo aumento, la distinción va a ser que el auristo segundo se basa en el tema del auristo segundo, es decir, que tiene un cambio en el tema, mientras que el imperfecto se va a basar en el tema de presente. Entonces, cuando observemos en un texto bíblico dos formas verbales muy parecidas, pero, por ejemplo, que parecen imperfectos los dos, que parecieran auristo los dos, segundo, la clave va a ser, ¿cuál de las dos formas verbales mantiene el tema de presente? La que mantenga el tema de presente es imperfecto, aunque coincida en aumento y en desinencia con la del auristo segundo. Vamos entonces a leer el vocabulario, José Luis. Gap. Gar es una conjunción, sí, pospositiva, gar. Pospositiva significa que en el griego nunca va a aparecer iniciando una oración, nunca iniciando un párrafo. Siempre va a aparecer una palabrita, algo, un artículo, algo que ocupe su papel adelante. Aunque en la traducción puede estar adelante. Pero en términos sintácticos, en el griego,
lo que se llaman partículas o palabras pospositivas son palabras que nunca por el uso de la lengua se colocaron adelante. Siempre se pospone a un segundo o tercer término, repito, aunque probablemente y en muchos casos sean precisamente ellos la primera palabra que debe aparecer en la traducción. Pospositiva es en su posición que se delega a un segundo plano en la escritura griega, no en la traducción. Que quede claro eso, ¿ok? Vamos entonces, significa porque pues. Seguimos entonces con la palabra que sí. Balón. No, observa, tiene acento agudo en la épsilon, ebalón. ¿Ok? Es el tema auristo segundo de balo. Ahora, ¿qué cambio observamos? Fíjate que el verbo balo o balo, como hemos dicho que se puede leer, balo o balo, para el auristo segundo, que dije ya, cada tema de estos 6 que hemos dado, que hemos explicado en la diapositiva, origina un cambio. ¿Qué diferencia observamos? Que balo perdió una lambda en el auristo segundo. Entonces, ébalon. Es más, mira, si esta forma verbal le pusiéramos las 2 lambdas, diríamos que es imperfecto, porque sería el tema de presente. Pero al perder una lambda, ya sabemos que no es que fue un error, no, es que es otro tema. Y en el tema de auristo segundo, balo pierde una lambda. Entonces, es una manera práctica de comparar el imperfecto con el auristo segundo. Entonces, ébalon, yo eché, yo lancé, es el auristo segundo del verbo balo. ¿Seguimos entonces? Genomen. No. Nota dónde está el acento. Genomen. Correcto. Egenomen. Yo llegué a ser auristo segundo deponente del verbo ginomai. Observa el cambio. Ahora, ya vimos que en el auristo, esa terminación omen como el imperfecto es de voz media pasiva. Entonces, egenomen es el auristo segundo deponente de un verbo que también es deponente en el presente, que es ginomai. ¿Ok? Ginomai. Seguimos entonces. Eidon. Eidon, ¿sí? Es el auristo segundo del verbo plepo ujorao. Aquí Eidon no tiene en realidad ningún parentesco ni con blepo ni jorao, por eso se dice que estos verbos son polirrizos, o sea, son verbos que no se usan, por ejemplo, Eidon no se usa en el presente, pero blepo y jorao no se usan propiamente en el auristo. Lo que observamos es que blepo y jorao se hacen representar en el auristo por el verbo Eidon. Entonces, Eidon, la relación que tiene Eidon con blepo y jorao no es la misma que vimos en la diapositiva del verbo luo en todo su sistema. Entonces, ¿por qué? Porque este es un verbo polirrizo. O sea, se hace representar por un verbo distinto a ellos, pero que ellos no, este no se usa en el presente y esto no se usa en el auristo. Pero sí, vamos a interpretar entonces que Eidon es el auristo segundo representante de blepo u jorao, que significan ver. Es la idea. Vamos a decir, en el análisis, vamos a decir eso. Auristo segundo de blepo u jorao. Perfecto, pero entendiendo la mecánica como que lo estoy diciendo. No es porque realmente hay una relación léxica entre blepo y jorao, sino que estos dos verbos se hacen presentar con una raíz distinta en el auristo segundo. ¿Tu pregunta era? No, que entonces el blepo en ese caso sí realmente es defectivo. No, tampoco. Bueno, en este caso sí, correcto. En este caso es defectivo, sí, pero también polirrizo, porque, bueno, el problema no es tanto defectivo, porque él puede hacerse presentar en el sistema completo por otro verbo, otra raíz. Entonces, ahí él no es defectivo, sino es polirrizo. Ahora, verbos que no, a diferencia de blepo jorao, no tienen que los representen otro tema y nada más se usan exactamente en uno o dos temas, entonces es defectivo. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Repito. Si un verbo se hace representar por otro en los sistemas y completa las 6 partes, aunque sea con otro verbo, se llama polirrizo, porque lo que hace es que completa el sistema de la conjugación, pero con otro verbo. Pero hay verbos, como en castellano, por ejemplo, el verbo soler, nosotros lo conjugamos solamente en el imperfecto,
con el pasado. Él solía hacer eso, pero en el presente no decimos yo suelo hacer eso. Él suele hacer eso. No, no, no. Y pregunta, Ok, ¿el léxico me deja entender eso? bueno, no, hay cosas que el léxico no da. Por eso es que es importante. Este es un aspecto gramatical que los léxicos no pueden incluirlo, porque entonces serían volúmenes demasiado grandes. O sea, por eso es que yo he insistido en que las personas que quieran hablar con propiedad de esto deben estudiar griego. ¿Por qué? Porque hay cosas que los léxicos no van a darlo, aunque sí hay ya estudios, por ejemplo, y de gramática, de sintaxis más avanzada que pueden dar algo. Pero nada de esto, hay algunos de estos detalles que solo dan la gramática, no pueden dar a los léxicos. ¿Okay? Aunque el léxico te lo ponga, no te lo explica porque no tiene tiempo para eso. No puede, porque sería demasiado voluminoso. No, Pero no, la gramática sí te lo explica. no, pero mi pregunta era que si por lo menos como el Toggy, la muestra los 6 tiempos, creo que, o los seis temas. Sí, esto lo puede presentar. Esto lo puede presentar. De hecho, vamos a verlo. Vamos a ver uno, porque el problema también es que Blepo tiene forma de Auristo primero que lo hace. O Oh, sea, bueno, vamos a verlo, sí, vamos a verlo. Vamos a, para completar la idea, un momentito, vamos a buscarlo. Porque eso es lo curioso, que el verbo aquí puede incluso en el auristo primero ser conjugado y en el futuro también, pero en el auristo segundo se hace representar por Eidon. Vamos a buscar a Blepo específicamente. Un momentito. Vamos a ver. Okay. 991. 991. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya. Sí, ya lo tengo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo y vamos a buscarlo. Ok, ¿se ve ahí pantalla o no? No. No, ok, vamos entonces a volver allí y vámonos aquí. Ahora sí. Se ve Muestra. ahora, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ok, fíjate aquí. Blepo imperfecto es eblepon, que tiene toda la terminación de eidon, por ejemplo, pero tiene el tema de presente. El futuro es blexomai, es deponente en el futuro, ¿ok? Incluso hasta el futuro pasivo, blexomai, tiene un auristo primero, eblexa, pero también tiene un auristo pasivo. Sin embargo, en el auristo segundo lo hace representar por quién? Por Eidon, aunque este no lo da. Uh-huh. Entonces vamos a ver a Eidon, vamos a ver a Orao, pero vamos específicamente a ver a Eidon. Pero es importante aquí ver cómo Blepo sí tiene, por ejemplo, un futuro, y ese futuro es muy parecido luego aquí al auristo primero. Hay formas de auristo primero de, de Blepo, pero como auristo segundo, quien lo representa es Eidon. Pero vamos entonces a hacer algo. Vamos a buscar a Eidon a ver qué nos dice. Digo, ok, estamos llegando. Ok, muy bien. Ok, Eidon nos manda a Jorao. Pues vamos a ver a Jorao entonces. Okay. Vamos a ver a Jorao. Ok. Ok, Jorao, Jorao, Jorao. Ok, aquí vamos. Mira aquí.
Entonces, de jorao te da el imperfecto georon, el futuro oxomai, el mismo de blepo, parecido a blepo, ¿verdad? Pero decía el blexomai como defectivo, y en el auristo como forma de eida, con terminación de auristo primero, y eidon como forma de auristo segundo. ¿Ok? Estamos viendo entonces aquí que en el imperfecto se hace georacá, etc. Ahora, jorao, observamos entonces la relación que tiene el verbo eidon, por un lado con el verbo blepo, y por otro lado con el verbo jorao, como auristo segundo. ¿Ok? De hecho, hay una forma que aunque va a tener la delta, eida, el tema eid, la terminación a es de auristo primero, como si fuera elusa, se va a declinar como auristo primero, y eidon se va a declinar como auristo segundo. Fíjate qué interesante el asunto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a interpretar, vamos entonces al material de nuevo, vamos a interpretar a eidon, bueno, vamos a hacerlo, como el imperfecto, perdón, el auristo segundo del verbo jorao y blepo, auristo segundo. Seguimos con otro verbo, Eipon. eipon. Aquí va a pasar lo mismo con lego. Hay formas del verbo lego que podemos verlo en otro tiempo. Sin embargo, en el auristo segundo, eipon va a representar al lego. ¿Ok? Yo dije auristo segundo del verbo lego. Seguimos con este verbo. Elabon. Elabon. Yo tomé auristo segundo del verbo lambano. Observa. El tema de presente es lambano, pero el tema de auristo segundo es elabon. La palabra que sigue. Egagon. Egagon es el auristo segundo del verbo hago. Aquí, como vimos para el imperfecto, esta vocal se va a alargar en eta y aparece entonces la terminación om de auristo segundo. Egagon, solo que obviamente aparece otra gama. Egagon es el tema auristo segundo de hago. Por supuesto, una vez que tenemos el tema egagon, nada más hay que poner la desinencia y seguir conjugándolo. Por eso la importancia de reconocer el tema de cada tiempo, el tema, cada uno de los 6 temas principales. La palabra que sigue, Elthon. Elthon, se va a declinar como el auristo segundo del verbo erhomai. Erhomai. Entonces, mientras que erhomai es de ponente en el presente, en el auristo segundo no tiene esa marca de verbo de ponente. El verbo que sigue, Enekar. no. Recuérdate que la regla es que gamma delante de gamma delante de kappa, delante de hi, delante de xi, suena nu. Entonces, enenka. Enenka es el auristo primero, porque aquí tiene forma auristo primero, pero en lugar de sigma tiene una kappa. Enenka se va a declinar como auristo primero del verbo pero. ¿Ok? Como dice ahí, con kappa en lugar de sa. El verbo que sigue, Leipo. leipo es en presente yo dejo, pero el auristo segundo es elipon. Observa que se perdió la epsilon. Por ejemplo, si en lugar de decir elipon encontramos una forma verbal que diga eleipon, ¿cuál sería la diferencia? Que elipon sería auristo segundo, yo dejé, mientras que eleipon sería imperfecto, yo dejaba o abandonaba. Es la única diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser el tema. Repito, es importante entender el parecido que tiene en cuanto a la terminación y el aumento, el auristo segundo y el imperfecto. Claro está, el imperfecto señala una acción en proceso, en desarrollo en el pasado, mientras que el auristo es una acción puntual. Pero los dos tienen el mismo aumento, los dos tienen la misma desinencia, pero, perdón, el tema del imperfecto se sustenta en el tema del presente. Es el tema del presente. Ajá. Pero noto que cambió la raíz. Bueno, lógico.
No solamente tan raíz, es que ese es el problema. Por eso estaba haciendo diferencia entre raíz y tema. Es que el tema, Auristo segundo, es elipon y el tema de presente es leit. Ahora bien, para pasar de un tema a otro, pueden dar cambios que incluso la raíz parece perderse definitivamente, como aquí. Por ejemplo, ya el cambio se dio perdiendo la epsilon, ¿ya? Entonces, buscar la raíz late no es prudente aquí, sino comprender sencillamente que el hipón, perdiendo la epsilon, es el tema de Auristo segundo. Pero repito, para hacer la comparación, si encontramos dos formas verbales en unos textos, tú tienes por un lado a eleipon, es decir, manteniendo la epsilon eleipon, sería entonces, diríamos que es imperfecto, primera persona singular, voz activa. Mientras que si es elipon, si la epsilon sería Auristo segundo. ¿Cuál será la única diferencia? Ese cambio del tema. Más nada. La única diferencia que se produciría en el texto, sería, y en la forma verbal, ese cambio de tema. De no ser ese cambio, sería imperfecto. ¿Por qué? Porque el imperfecto, aunque tiene en común el mismo aumento y las mismas desinencias o terminaciones del auristo segundo, sin embargo, el imperfecto se sustenta en el mismo tema de presente. Eso lo voy a decir continuamente. ¿Ok? Seguimos con el otro verbo. Oxomai. Oxomai, que ya lo vimos en el léxico. Yo veré, aparece como futuro de ponente de blepo bucorado. Cualquiera lo podemos interpretarlo de cualquier manera, no importa. De blepo jurado significará yo veré como futuro deponente de blepo jurado. Pero ese es el tema de presente, de futuro. Es el tema de futuro. Que en realidad nos remite a un verbo que es opto, donde viene óptica, que sería omicron, pi, tau, omega, opto, que es que obligaría a este cambio oxomai. Sin embargo, si el verbo no se utilizó en el Nuevo Testamento griego, se considera entonces representante de un verbo que sí se utilizó, que fue pluyorao. Pero léxicamente viene más bien de opto, ¿ok? No de blepo ni de jorao. El verbo que sigue, Picto. picto, yo caigo. El auristo segundo es epeson. Observa qué cambio. Por eso insisto en la diapositiva de establecer diferencia entre raíz y el tema. El tema es epeson, que por parte huele a picto, por parte. Entonces, el auristo segundo es epeson, pero el tema de presente, que tiene la raíz pit, quitándole la omega, tú no, ¿de dónde yo saco aquí a picto? En epeson. Entonces, tenemos que aprendernos entonces que epeson es el tema auristo segundo de picto, que significa yo caigo, caer. Aquí entonces caí. Repito, la idea es, y por eso las diapositivas, de que comprendan que los llamados 6 temas o 6 partes principales producen cambios radicales que no podemos perder de vista. Pero por supuesto, ¿cuál es la ventaja? De que una vez que conocemos el tema de presente o de futuro, nada más hay que ponerle a ese tema las 6 terminaciones, digo las 5, porque ya aparecen con la primera singular. Ya, esa es la ventaja. Por eso lo importante es observar el tema. Una vez yo aprendo el tema, lo demás es ponerle desinencia. Pero en un análisis morfológico de una forma verbal, será clave que tratemos de recordar el tema. ¿Ok? El tema, ¿en qué estamos? Estamos hablando del tema de auristo segundo. No, yo sé, esto es terminación. O quiero terminar de conjugarlo, le pongo el resto de terminaciones que yo conozco, del auristo segundo, y ya yo lo conjugué, ya. Por eso es lo importante de manejar y familiarizarnos con las 6 partes principales y comprender el tipo de cambios que se producen en los verbos de tema a tema. Por eso no hay ningún cambio del tema de presente al imperfecto, porque es el mismo tema. Es lo que quiero insistir. No hay ningún cambio. Siempre que veamos una forma verbal que nos huela o nos parezca auristo a imperfecto, pero tiene el mismo tema, tiene aumento del auristo y todo, pero tiene el mismo tema, no se deje engañar. En ninguna parte del Nuevo Testamento eso es imperfecto.
siempre y cuando ustedes observen el tema de presente. ¿Ok? Por otro lado, terminamos con este verbo, que es el verbo Prospero. es yo traigo. Recuerden que el verbo fero es el verbo ir, guiar, y la preposición pros a hacia, por lo tanto, yo traigo. Le da dirección a la acción del verbo. Como tenemos el tiempo encima, todavía me da tiempo sí, a considerar por lo menos las terminaciones. Y eso no puedo dejar de terminar aquí. Vámonos con el paradigma 193, donde tenemos, y ahí mismo continuo el 194, donde vamos a tener las terminaciones del aoristo voz activa y el aoristo voz media. Recuerden, solo el presente, el tiempo imperfecto y el tiempo perfecto tienen las mismas terminaciones, las mismas morfologías para voz media y voz pasiva. Fuera de ahí, el aoristo, el pluscuamperfecto y el futuro tienen una terminación distinta para voz media y una terminación distinta, un esquema distinto para voz pasiva. Aquí tenemos lo que decía, on, ya, si vemos la terminación on, es la terminación de la primera persona del singular en el tema de aoristo segundo. Las terminaciones son on, es, omen, ete, on, exactamente las mismas del imperfecto. Si ustedes recuerdan el imperfecto o tienen alguna duda, vaya a las terminaciones del imperfecto. Usted va a ver que aquí no hay nada nuevo. El aumento es el mismo. Las terminaciones son las mismas. ¿Cuál fue el cambio? Que el tema, porque el verbo es leip, pero aquí se perdió la épsilon. Entonces, elipon, elipes, elipe, elipomen, elipete y elipon. Aquí hay un acento que no va ahí. En esa iota es elipon. Está de más ese acento. Ahora, otra observación que pasó con el imperfecto y pasa con el aoristo. Que la terminación, la morfología de la primera persona del singular es exacta y precisamente la morfología de la tercera del plural. Observen, elipon, primera del singular, me faltó y elipon les faltó a ellos, es exactamente la misma. Por supuesto, tenemos una regla, ¿verdad? Y es que si esta forma verbal aparece, bueno, más bien no encaja. Si aparece, pero aparece con un nominativo masculino, perdón, un nominativo plural, no importa si es femenino o masculino, entonces de la tercera del plural. Porque la regla es tercera persona del singular, por lo general, si hay un sujeto, debe ser el nominativo singular. Pero si es una forma verbal en tercera persona del plural, ese nominativo que vaya a ser sujeto de ese verbo debe estar en tercera en nominativo plural. Entonces, si hay nominativo plural, la ambigüedad entre elipon como primera persona del singular y elipon como tercera del plural se elimina. Si hay un nominativo plural, entonces de la tercera persona del plural elipon. Entonces, esa es una ambigüedad que se va a dar. Por otro lado, el paradigma 194 es de la voz media. Y observen de nuevo, insisto, una vez que nos aprendemos, identificamos el tema del aoristo, nada más hay que poner la desinencia. Aquí tenemos la terminación. Miren, el tema se mantiene, que el leip, ¿ok? Hasta la pi. Entonces, on es desinencia y aquí también. Entonces, omen, con eta, omicron upsilon, u, eto, ómeza, este y onto son las terminaciones. Por lo tanto, el hipomen, el hipu, el ípeto, el hipómeza, el hipeste, el hiponto. ¿Ya? Terminaciones también del imperfecto, exactamente las mismas. Por lo tanto, aquí en cuanto a terminaciones no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que vemos un mismo aumento, unas mismas terminaciones, pero con un tema distinto. Hubo cambio. Entonces, agarramos cualquier verbo de los que están allí, por ejemplo, eidom, eidom, eides, eide, eidomen, eidete, eidom. Ya yo lo conjugué en auristo. Eidomen, eidu, eideto, eidomeza, eidesde y eidonto, ya lo conjugué. Ya nada más es agarrar cualquier verbo de esos que vimos, que sabemos que tienen auristo segundo, cualquiera de estos. Por ejemplo,
Del lambano, elabón. Bueno, como ya es elabón, yo quiero que tú me conjugues, José Luis, a el auristo del lambano, entendiendo que el tema, que es la clave, es elabón. Vamos entonces al paradigma 193 y conjúgame en voz activa el auristo de segundo de lambano. Elabón, Elabón, elabes, correcto. elab, Elabe, elabe, sí. elabomen, El, elabomen, sí. O elabomen, más bien. elabomen, Elabomen, el, elabete correcto. y Igual que elabo, aquí, elabón, no, elabón, igual que elabón. aquí, elabón. El problema es que decimos elabomen porque se agrega una sílaba. Entonces, elabón, elabes, elabe, pero cuando agregamos otra sílaba, dos sílabas más, entonces el acento tiene que moverse. Elabomen, elábete, bueno, elabomen, más bien elabomen, elábete, porque es corta, puede quedarse en la antepenúltima, y elabo. Elabo. Ah, correcto. Ahora vamos a hacerlo ahora en la voz media. Sería del mismo lambano, Eh, eh, elabomen, el abomen, porque la última o sería elabomen, larga, el abomen, elabo, el elabo, abu, el elabo, abu, el abu, porque un dictongo es larga, el abu, ela, ahí puede, elabu, ahí puede elabeto, decir el hábito, porque elabe, Omicron es corta, el hábito, sí, ahí tiene que moverlo, ahí ponerlo el mismo donde está ahí. El eh, A, elabómeta, correcto. Aquí puede elabo, volver aquí. El aves de, elabes, elabeste sí, y elabonto. correcto, ya. Y eso podemos hacerlo con cualquier verbo. Repito, la clave aquí es coger la pista del tema. O sea, si yo quiero conjugar un verbo de auristo segundo, nada más tengo que me den el tema. Si me dan el tema de auristo segundo, yo conjugo cualquier verbo. Y luego tengo que poner la desinencia. La clave es, si no conozco el tema, ahí sí se me complica la cosa. Pero si me dan el tema del verbo auristo segundo, yo conjugo un verbo auristo segundo. El que sea, no importa. Igual lo mismo que para auristo pasivo, lo que sea. La clave será el tema, cómo manejan el tema. Ahora bien, dado que el tiempo nos ha caído encima, hay algunos detallitos que ustedes podrán leer en el libro y chequear luego, y cualquier pregunta me la pueden hacer. La idea será entonces que para la sección del próximo jueves podamos hacer algunas revisiones del ejercicio de la 15, de la lección 15, que es el paradigma 195, el auristo segundo, e incluso si es posible, podemos hacer algunos, revisar algunos de la lección 14, porque estas dos lecciones están emparentadas en cuanto a que las dos lecciones corresponden al mismo concepto semántico que es el auristo. Auristo primero, auristo segundo. Voz activa, voz media. Ahora bien, antes de hacer cualquier otra cosa, me gustaría hacer por lo menos una, 195, como siempre, y aquí va interesante porque aquí hay dos formas verbales de los dos auristos, un auristo primero y un auristo segundo. Entonces, José Luis, léeme la número 1 del paradigma 195. Entonces, yo voy a hacer esa, ustedes van a tener el compromiso de hacer lo más que puedan de esta y ojalá también algunas de la lección anterior. Entonces, el próximo jueves, la próxima sesión, vamos a dedicarnos a tratar de explicar todo y analizar todo, porque con la próxima sesión terminamos el tema del auristo en el modo indicativo por ahora. Vamos entonces a leer, por favor. Kai eigomen ton curio, kai excusamen tus logus autu. Ok, vemos aquí, no sé si eso te recuerda algo. Eidomen, te recuerda algo, ¿verdad que sí? Sí. ¿A cuál verbo? Blepo, El auristo. auristo segundo sería eidom, correcto. Entonces, ya por la forma eidomen me recuerda a que estamos ante un tema auristo segundo.
Y obviamente, auristo segundo, voz activa, por la terminación omen y de voz activa, auristo segundo. ¿Pero de qué persona y número? Es primera persona del plural. Correcto. Ahí usará una terminación de presente, omen, que ya conocemos, y nos comen, nosotros conocemos. ¿Cuál es la diferencia? El problema no es la terminación, la diferencia es el tema. Que gnosco tiene tema de presente, pero eidomen tiene tema de auristo segundo. Fíjate cómo nos ayuda a manejar este detallito, porque si fuera por la terminación dirían, bueno, ¿qué presente? No, espérate, porque yo conozco a gnoscomen y tiene esa misma terminación, no es que gnoscomen tiene tema de presente. Mientras que eidomen, aunque tiene en común la misma terminación, la misma desinencia, está basado en un tema de auristo segundo. Entonces, eidomen es una forma verbal del tiempo auristo segundo, voz activa, primera persona del plural del verbo eidon, que es el auristo segundo de blepo ucorao. Significaría vimos. Ton curion, eso tú lo sabes de manera fácil, que sería Señor. No tampoco. Caso, género y número. Oh, caso, género. Caso es acusativo. Número singular. Ok. Recuérdate el esquema, caso, género y número. Caso, género y número. Sí, caso acusativo, Género, masculino, número, singular. ok. ¿Y la forma léxica? Curios. Correcto, curios, muy bien. Ahora, excúsame. ¿A qué verbo te recuerda esa forma verbal? Excúsame. No recuerdo. Ok, fácil. Observa aquí, esa eta me recuerda que hay un aumento. Aquí es el verbo acuo, que es el verbo ir a escuchar, pero estamos en auristo primero ahora. Fíjate la diferencia que dijimos, que el auristo segundo, como el tiempo presente y el imperfecto, tiene vocal temática la omicron, por eso omen, mientras el auristo primero tiene amen, y aquí vemos la sigma, ¿ok? Entonces, esta forma verbal es de auristo primero, de voz activa, primera persona del plural también como esta, pero este de auristo primero y es del verbo acuo. Observamos entonces que eidomen es un representante de un verbo que tiene auristo segundo, pero excúsame es una forma verbal de un verbo que tiene como auristo a un auristo primero. Entonces, excúsame, aquí tenemos el cambio, el alargamiento de la alfa de acuo por una eta, que es lo normal que va a ocurrir siempre que sea así, y en la sigma del tema de auristo primero. Entonces, excúsame, auristo primero, voz activa, primera persona del plural del verbo acuo. Tus logos. Tus logos. Ajá. Caso, género y número. Acusativo. Ajá. Género masculino y número plural. Perfecto, correcto. Género, caso, género y número, muy bien. Acusativo, masculino, plural. ¿Y la forma léxica? Logos. Logos, correcto. Autú, ¿qué te recuerda? Eso es pronombre personal, tercera persona, genitivo. Correcto, genitivo singular, muy bien. Ahora, obviamente, para ti, ¿a quién apunta autú? Autú está apuntando a Curio. Correcto, sí. ¿Por qué? Como pronombre, si va a mencionar ese antecedente, debe concordar con él en género y número. Ton curion, al margen del caso, es masculino singular y autú es también masculino singular. Entonces, ciertamente, el antecedente de autú es curio. Entonces diríamos lo siguiente. Y vimos, o también vimos al Señor. ¿Y qué pasó? Y creímos que las palabras de él, o creímos en sus palabras.
¿Ok? También vimos al Señor. ¿Y qué pasó? O vimos al Señor y también creímos en sus palabras. ¿Ok? Vimos al Señor y vimos al Señor y también ¿qué pasó? Aquí podemos ahorrarnos esto y si decimos vimos al Señor y también ¿qué pasó? Creímos en sus palabras, es una buena traducción. ¿Alguna pregunta? No, no, viendo el caica, eso es como que ambas acciones se hicieron, como una manera de... Esa es la idea. Lo vimos, pero también creímos. ¿Okay? Por eso podemos en este caso ahorrarnos por asunto de buena traducción. Vimos al Señor y creímos en sus palabras. O vimos al Señor y además creímos en sus palabras. También creímos en sus palabras. ¿Okay? No sé si tú llegaste a ver hoy lo que yo publiqué. No sé si llegaste a ver sobre el llamado participio interno. No. Chequea eso, yo te etiqueté, yo estoy etiquetando siempre al grupo de mis estudiantes, donde es interesante que una, versiones como la versión de los testigos y otras dos versiones como la Biblia textual, cuarta edición, que yo lo he criticado bastante, junto con la Reina Valera actualizada 2015, tradujeron mejor que incluso la Biblia hebreo español de Moisés Carneros. Eso significa que es interesante. Chequea eso, yo te etiqueté, trata de verlo, buscarlo, yo te etiqueté, no sé si recibiste la etiqueta. Míralo ahí, yo publiqué algo hoy sobre el llamado participio interno, donde este tipo de participio refleja algo que vamos a ver en el hebreo, que se llama el infinitivo absoluto, donde en el hebreo se utiliza un, un infinitivo más una forma verbal del mismo verbo del infinitivo para hacer un énfasis. Y curiosamente, no, la Biblia hebreo español no lo tradujo bien y la versión del Testigo de Jehová lo tradujo de manera excelente. Tanto en Hechos 7:34 como reflejo del hebreo y en la Septuaginta de Éxodo 3:7. Increíble. Chequea eso, porque yo te etiqueté y para que veas la interesante lección que hay ahí. Pues mi hermano, si no hay preguntas, el tiempo nos ha caído encima, eh, vamos entonces a como meta a tratar de hacer algunas cuantas lecciones de la lección 15, lo más que se pueda, y podemos en la próxima sesión revisar incluso algunas de la lección 14. Esa será la meta para esta semana, donde así trataremos de ver en conjunto y definitivamente el auristo primero y auristo segundo, voz activa y voz media. ¿Alguna pregunta final? No. Pues bien, pues nada, mi hermano, feliz noche. Esperamos ya también que ahora ya sea más claro para el grupo, al ver la sesión diferido, entre el concepto de raíz y el radical o lexema o lema y el concepto de tema y las 6 partes principales del sistema verbal del verbo griego. Buenas noches, mi hermano, bendiciones y Igual. seguimos hablando. Bendiciones.